Muy bien. Pues vamos a, primero, en sólidos tenemos transferencia de calor por conducción. Y aquí, tenemos varias herramientas. Podemos, por ejemplo, suponer que tenemos transferencia de calor en unos dominios que, en este caso, estos hilos, tenemos aquí unas coordenadas que siguen el hilo trenzado aquí en este modelo. ¿De acuerdo? Eso se llama un sistema de coordenadas curvilíneo. ¿Eh? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque a lo mejor la conducción de calor puede ser no anisotrópica, ¿no? De forma que K sería un tensor. Entonces, para especificar ese tensor, hace falta poner unas coordenadas que sigan que sigan la propia geometría del sistema. Esto tenemos herramientas para poder hacerlo dentro de Consum Multiphysics. ¿De acuerdo? Podemos poner cualquier fuente de calor, ya sean dominios, contornos, aristas o puntos, este que hemos visto antes. Tenemos generación de calor en capas delgadas. Y también podemos considerar que hay láminas delgadas donde una pequeña lámina que puede ser una resistencia calorífica, ¿vale? Pues despreciar, como hemos hecho antes en otra ocasión, despreciar esa anchura, ¿eh? Y la transferencia de calor a través de esa lámina, esto creo que viene aquí está, se llama la thin layer, una capa fina. Tenemos de varios tipos, que solamente hay flujo de calor tangencial, flujo de calor transversal o general, que tenemos una transversal más tangencial. Podemos tener los tres casos. Pero esta herramienta lo que nos permite es eso, es poner transferencia de calor a través de láminas muy delgadas, sin tener que modelar la anchura tridimensional. Puedo poner materiales también en láminas, ¿de acuerdo? Bien, eso tengo que poner aquí. Y además también tengo la posibilidad, con el módulo de transferencia de calor, de realizar problemas de contacto térmico. ¿De acuerdo? De forma que estos son cuando tenemos varias piezas que a lo mejor presionan una a la otra y la zona de contacto y la transferencia de calor pues depende de la presión de contacto entre esas zonas. ¿De Entonces, eso se hace a través de unos modelos predefinidos que vienen aquí, donde tenemos una conductividad térmica a través del contacto que depende de la presión de contacto. Esta presión de contacto normalmente se calcula en la física de mecánica estructural. ¿De acuerdo? Entonces, hay un acoplamiento multifísico entre el contacto mecánico, que se calcula en mecánica estructural, y el contacto térmico, que además también puede incluir contacto eléctrico, es decir, puede haber una corriente eléctrica que atraviese el propio contacto. ¿Vale? Bueno, pero vamos a la transferencia de calor en fluidos. Perdón. Hay varias formas de aproximarnos a la transferencia de calor en fluidos. Eso, por ejemplo, este caso de aquí, tenemos una botella térmica, por ejemplo, un termo que utilizamos para llevar café, y queremos ver cómo se enfría debido al intercambio de calor con el aire circundante. Esto se puede hacer con coeficiente de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Que como hemos hecho, por ejemplo, antes en el primer caso de la mañana, en la barra colectora de corriente. Hemos puesto H que valía 5 vatios por metro cuadrado por Kelvin. Eso, poner un valor fijo no es muy realista. Eso es un ejemplo tutorial. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es poner unos H que vienen calculados con alta precisión en un cierto de números predefinidos. Pues voy a abrir ese modelo para enseñárselo, para que vean directamente en el software a qué me estoy refiriendo. Voy a abrir el modelo que hemos visto esta mañana, el primero de todos ellos. Vale, aquí lo tengo. Okay. Bien. Este es el modelo. Bien. Aquí tenemos la transferencia de calor en sólidos. Tenemos este flujo de calor que habíamos puesto para modelar la disipación de calor hacia el entorno. Esa disipación de calor es convectiva, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos coeficiente de transferencia de calor, habíamos puesto HTC que valía 5 vatios por metro cuadrado. Pero yo puedo coger aquí y decir, no, a ver, tengo expresiones, el modo de transferencia de calor me da expresiones mejor adaptadas. Por ejemplo,
Imaginemos que esto es convección, se enfría por convección natural externa. ¿De acuerdo? Pues tengo que poner, como pueden ver aquí, si es es una pared vertical, inclinada, horizontal. Tengo en estas opciones, pues tengo calculada, aquí en la ecuación, me da cuánto vale H para esa configuración concreta. Por ejemplo, la pared vertical. H sale de aquí. ¿Dónde sale esto? Esto vale pues sale de las aproximaciones semiempíricas que se calcularon, o sea, que vienen en todos los tratados de transferencia de calor. Bueno, son aproximaciones aproximadas. Son muy buena aproximación, pero son aproximadas. ¿Vale? Y las tengo ya disponibles, tanto para convección externa, tanto para convección natural, externa o interna, o convección forzada, cuando tengo una velocidad por un ventilador, externa e interna. ¿De acuerdo? Como pueden ver aquí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en lugar de él, con esa fórmula, calcula H, el coeficiente de transferencia de calor adecuado para cada caso, según el caso que le diga. Si tengo varias superficies, aquí tengo una horizontal y una vertical, pues pondría diferentes condiciones, una aquí y otra aquí abajo. ¿Vale? Eso es lo que estaba explicando en ese caso, en esta transparencia. Otra opción sería utilizar flujo no isotermo. Es decir, bueno, muy bien, esta aproximación es una aproximación, pero yo es que puedo resolver el flujo de fluido alrededor de mi modelo y calcular la transferencia de calor de forma precisa, porque tengo el flujo de fluido alrededor. Eso se llama un flujo no isotermo. Y ese acoplamiento ya viene y lo puedo hacer tanto para convección forzada como para convección natural. Ese acoplamiento ya viene predefinido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso de aquí. Aquí ya simularía, pondría un dominio de aire alrededor y simularía cómo es el flujo de aire y la convección de calor en ese aire circundante. No dependería de un valor de H aproximado ni concreto. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos varios números que hay que calcular para saber en qué situación está el modelo de cada uno. Si tenemos convección forzada o natural, pues claro, cuanto más grande sea la diferencia de temperatura, la convección natural es más fuerte. Y puede que sea más fuerte que la forzada, que sea más importante que la convección forzada que podamos tener en el sistema. ¿De Entonces, todas estas condiciones hay que tenerlas en cuenta y estos números nos sirven para saber en qué condiciones están. También nos sirven, por ejemplo, para saber si el flujo que tenemos que imponer es un flujo laminar o turbulento. Puesto que podemos utilizar los dos, ¿de acuerdo? En el caso laminar, la disipación de calor por convección es menor que si tenemos el caso turbulento. De todas maneras, Consol Multifici nos permite simular convección de calor en ambos casos, con el modo de transferencia de calor turbulento y de flujo laminar. Que son estas físicas que aparecen aquí en el árbol. Bien, en cuanto a la compresibilidad de flujo, bueno, voy a abrir un modelo de una convección forzada basado en el anterior para que veamos ya algún ejemplo. A ver, este de aquí. Y transfer. Voy a poner este de aquí. Vale. Muy bien. Este de aquí, esto es un disipador de calor como los que solemos tener en los ordenadores. Bueno, debajo está el procesador que genera una cierta cantidad de calor considerable y encima tenemos un, un disipador que puede ser de aluminio con unas aletas para aumentar la disipación. ¿De acuerdo? Bien, en este caso tenemos esta física de transferencia de calor en sólidos y en fluidos, donde tenemos aquí una fuente de calor que sería este dominio que hay aquí debajo, que sería, por ejemplo, el procesador de nuestro ordenador, ¿no? Y arriba tenemos este material. Bueno, aluminio es, como pueden ver, toda esta parte del disipador, de aluminio completo, y el resto es aire.
También tenemos aquí, bueno, un vidrio separador, el chip que es de silicio, una grasa térmica de contacto, para, como pueden ver. También podemos, que sería, a ver, lo voy a, así, a ver, un momento. Ahora, esta superficie de aquí, que separa eh, el, el chip del disipador térmico, es una grasa térmica para facilitar el contacto térmico entre los dos materiales, ¿de acuerdo? Bien, y esto se hace aquí a través de este contacto térmico, como pueden ver. Puedo especificar la herramienta a través de esta lámina delgada, que es la grasa térmica, ¿vale? Muy bien, y tenemos una entrada, en este caso es convección forzada, pues tenemos un ventilador en nuestro ordenador que entra por la derecha, ¿vale? Aunque aquí está, esa superficie está oculta, entra por la derecha y sale por la izquierda, ¿de acuerdo? Y el fluido, esta parte de fluido que es, como pueden ver, esta parte de fluido que está aquí, es todo el aire que hay alrededor de nuestro disipador de calor. Si ven, el acoplamiento con el flujo laminar, que es el que tenemos aquí abajo, está aquí realizado. Vemos que la ecuación tiene el término convectivo aquí, es ρ C sub P por U por gradiente de T, el término convectivo activo, y necesita de entrada el campo de velocidad de U. Este campo de velocidad de U, que está aquí, como pueden ver, se calcula, está calculada en esta multifísica. Esta multifísica acopla la transferencia de calor, en este caso tenemos sólido y fluido, con el flujo laminar. De forma que coge la velocidad U calculada en laminar flow y lo lleva a la transferencia de calor para meterla como fuente, como entrada en este término convectivo U. Vemos que aquí pone velocity NITF1, que es la etiqueta de esta interfaz multifísica NITF. Este fluido, como vemos, su presión absoluta y su temperatura también vienen de otro sitio. La temperatura es la que está calculada actualmente. Es decir, que el aire, conforme se va calentando, su conductividad térmica cambia, su densidad cambia por la temperatura. Y lo estamos teniendo en cuenta en el modelo. Y también con la presión. ¿Vale? Muy bien. Por otro lado, este acoplamiento de convección es bidireccional. Puede ser, en este caso, bidireccional. ¿Por qué? Porque si nos vemos aquí en flujo laminar, propiedades de fluido, vemos que la temperatura de entrada del modelo es la que está calculada, la que proviene de aquí de la transferencia de calor. Por tanto, aquí necesitamos la viscosidad del fluido, pues esa viscosidad del aire es una función de la temperatura. Es decir, que el acoplamiento es bidireccional. El propio calentamiento cambia el flujo de aire debido al aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque modifica su densidad y modifica su viscosidad dinámica. Todo eso está hecho aquí en este término de acoplamiento non-isothermal flow, que es el término de acoplamiento por excelencia para la convección de calor. ¿Vale? Igual que lo tengo con el flujo laminar, podría aquí, si suponemos que el número de Reynolds es grande, porque pongo un ventilador muy fuerte, ¿vale? Podría añadir, bueno, creo que lo puedo hacer aquí directamente. ¿Sí? Puedo cambiar a un modelo de turbulencia, este RANS. Ya tengo flujo turbulento, con las mismas condiciones, pero claro, se resuelven las ecuaciones de flujo turbulento, que son las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas, para, para eliminar pues, los vórtices microscópicos del flujo turbulento. Sería esta aquí, ¿vale? Bien, eso no podemos entrar, pero para que veas que puedo cambiar el flujo dependiendo de las condiciones en las que se produce la convección. Bueno, tengo una pregunta, Emilio. Dime. Dice, ¿se pueden acoplar dos físicas para las cuales COMSOL no tenga multifísica predefinida? Sí, Por ejemplo, vale, el ejemplo era que si no, if there was not vale, que si no tenía una multifísica del flujo no isotérmico,
¿puedo acoplar dos físicas ahí? Exacto. Sí. O sea, como hemos visto, hay mucha multifísica predefinida. ¿Por qué? Porque se refiere a los casos más usuales de acoplamiento que suelen aparecer en la práctica. Entonces, esos vienen predefinidos, ¿no? Y además vienen predefinidos y bien, bien documentados y vienen pues con todas las varias posibilidades, con todas las posibilidades que nos podemos encontrar para ese acoplamiento. ¿Bueno? Pero eso no significa que no pueda hacer otros acoplamientos. Puedo hacer cualquier acoplamiento entre cualquier dos físicas que yo tenga en mi modelo. Ah, bueno, perdón, contesto en inglés. No hace falta, Emilio, ¿eh? No hace Ah, vale, falta, porque el asistente dice que el español lo entiende bien. Lo vale, único vale, es a la hora de formularlo que resulta más sencillo. vale. Entonces, voy a volver al modelo anterior. Por ejemplo, imaginemos que no tenemos este non-system of flow. Pongo delete. ¿Vale? Yo puedo seguir, y este lo voy a poner como estaba, ¿vale? Por simplicidad, en el flujo laminar. Ok. Entonces, ahora mismo, aquí en fluido, como vemos, ya el acoplamiento se ha roto. ¿Ves? Porque U es 0. Pero yo aquí puedo elegir velocity field. Que la entrada de U sea la que se calcula el campo de velocidades que se calcula en la física SPF, que es esta aquí. Es decir, que no necesito el nodo. Y la presión, si yo quiero que la presión del aire cambie, pues puedo decir que coja la presión absoluta que se calcula en el flujo laminar, igual que antes, como puedes ver. Entonces, yo puedo hacer los acoplamientos de esta forma. Lo que pasa es que el módulo multifísica me hace los acoplamientos con mayor seguridad, o sea, no me voy a equivocar, y además me da variables de ese acoplamiento ya predefinidas que puedo utilizar después el resultado. Es decir, si lo tengo, mejor utilizo el que ya viene con cosas multifísica. Pero el acoplamiento lo puedo hacer sin ese nodo de multifísica, como pueden ver. Aquí, en propiedad de fluido, la temperatura, digo que coge la temperatura calculada aquí, en transferencia de calor. Efectivamente, igual, antes cojo esta temperatura. Y tengo otra vez el acoplamiento en las dos direcciones. Pero es que incluso más allá de eso, es decir, las variables, el flujo laminar, las variables dependientes son U, V y W. Y la presión. ¿De acuerdo? Es lo que necesitamos saber de fluido en cada punto. Bueno, pues aquí, en velocity field, puedo poner user defined. Eso significa que U será lo que nosotros le pongamos aquí, en metros por segundo. Bueno, pues yo puedo decirle aquí que esto va a ser U, V y W, que son esas tres funciones, esas tres variables, que son los flujos que se calculan aquí. Es lo mismo que he hecho antes. ¿Por qué? Es decir, que puedo poner cualquier cosa y puedo poner U por la temperatura al cuadrado, me da igual. Bueno, esto es la unidad no coinciden, pero la cuestión que quiero que vean es que la flexibilidad que tenemos para hacer acoplamiento es total. En cualquier sitio donde yo pueda poner un número, como en estos casos, para decir la velocidad, yo puedo poner cualquier otra variable de cualquier otra física, o de la propia física que estoy resolviendo. Es decir, que puedo acoplarlo como me vengan ganas. ¿Vale? Entonces, hay varios niveles de hacerlo, hay varias formas de hacer el acoplamiento. La mejor, si lo tenemos disponible, los nodos de multifísica. Si no, también los puedo hacer los acoplamientos a mano y además, en ese caso, tengo completa libertad de hacer los acoplamientos como quiera. ¿Vale? Bueno, no sé si ha quedado respondido eso o si hay más preguntas. Parece que sí, ¿sí o no? No, no. Hola. No, de momento no tengo más preguntas, Emilio. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Y terminamos ya con los problemas de radiación. ¿De acuerdo? Con la plataforma principal se pueden hacer cálculos de conducción de calor, también de convección, sencillos. ¿Eh? Con el modo de transferencia de calor, todo eso nos viene mucho más completo, con herramientas nuevas, como por ejemplo eso de calcular la transferencia de calor en láminas delgadas, o en películas de fluidos finas, o las transferencias o la multifísica ya predefinida para flujo externo, con flujo turbulento, etcétera. ¿De acuerdo? Eso con el módulo. Pero además también, cuando metemos el módulo transferencia de calor, tenemos la posibilidad de hacer
de calcular transferencia de calor por radiación, ¿vale? Esta transferencia de calor por radiación a veces, puede ser importante o no, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hay que considerarla? Pues cuando tenemos medios que pueden ser transparentes o semitransparentes. Cuando las superficies sabemos que son muy emisivas, por ejemplo, metales y cosas así, ¿no? Cuando tenemos mucha diferencia de temperaturas entre las superficies del modelo o entre la superficie del modelo y el ambiente, ¿de acuerdo? O cuando la conducción y la convección son muy pequeñas, entonces casi todo se produce por radiación. Es decir, que hay muchos casos en los que tenemos que tener en cuenta esa transferencia de calor por radiación. Esto es un ejemplo con el ejemplo que hemos hecho antes. Aquí, para la emisividad, esto emite también al medio ambiente con y sin radiación. Esta es la diferencia de temperaturas. Si la diferencia de temperaturas en el metal, puede haber una diferencia con esa emisividad de unos 7 grados centígrados. ¿De acuerdo? Suponiendo una emisividad ya más alta de 0,3. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es la diferencia de temperatura si tenemos en cuenta una radiación. O sea, si tenemos en cuenta radiación, va a estar más frío que si no la tenemos en cuenta, evidentemente, porque cede calor por radiación. Bueno, pues estas son las diferencias con respecto al caso con radiación o sin radiación. Y bueno, en esta gráfica vemos que ya hay un análisis un poquito más detallado para diferentes valores de la emisividad de la superficie, ¿eh? Y conforme aumentamos el voltaje, pues se calienta más, ¿de acuerdo? Entonces vemos que, a ver, aquí está, la temperatura máxima, claro, si el voltaje es pequeño, es decir, se calienta poco, pues en la gráfica de la derecha, pues tener en cuenta la radiación no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho la temperatura máxima. Pero si las temperaturas se hacen más altas, vemos ya como las curvas se separan en función de la emisividad. Para 0,1 se calienta, por ejemplo, a 200 con 50 milivoltios, 0,3 llega a 160 y en 0,7 pues son 120 y tantos, o 140 casi, 130 y mucho. Es decir, que en esos casos, si las temperaturas son muy altas y cambia mucho con el ambiente, hay que tener en cuenta la radiación porque si no, los resultados que tenemos no son correctos. ¿Vale? Bien, esto es la dependencia. Bueno, esta radiación puede hacerse dependiente de la longitud de onda. Un emisor, pues emite, debido a su temperatura, emite a diferentes longitudes de onda. Lo que se hace aquí es suponer pues que tiene una emisión, dependiendo de la temperatura, tiene un máximo, un pico de emisión, ¿de acuerdo? Pues se coge la integral, digamos, la potencia total emitida para ese pico máximo, ¿vale? Si emite a diferentes frecuencias, que corresponde a diferentes temperaturas, pues lo que se hace es, como ven aquí, pues tomar un promedio constante entre esas temperaturas. Bueno, por ejemplo, eso se hace con el Sol, tiene diferentes bandas, ¿vale? La banda de la radiación directa y la radiación difusa, que tiene diferentes longitudes de onda y diferentes temperaturas. Bueno, podemos poner, eh, eh, podemos poner hasta 5 bandas de emisión diferentes en función de la longitud de onda. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues esto, voy a abrir el ejemplo anterior porque ese ejemplo también incluía la radiación entre superficies. Si nos fijamos aquí abajo, voy a cerrar el material, tenemos esta física también de radiación entre superficies. Es decir, aquí va a haber, bueno, estas son las superficies, todas las superficies internas se eligen como superficies difusas, ¿de acuerdo? Es decir, que va a haber reflexión difusa en todas las superficies, no especular, y no hay nada opaco. Es decir, el medio, el aire que tenemos, suponemos que es perfectamente transparente. Bueno, pues este me va a calcular la interacción por radiación entre las superficies que se ven una a la otra. ¿De acuerdo? En este caso, si no lo tenemos en cuenta, y esto se calienta mucho, si no tenemos en cuenta esta radiación entre superficies, los resultados que obtenemos de temperatura no son buenos. O sea,
sale mucho más temperatura de la que realmente obtendríamos en la práctica. Y esta reacción entre superficies, bueno, ¿veis? Tenemos que decir aquí en los materiales, las paredes, por ejemplo, en este caso tenemos las paredes del sumidero de calor, del disipador, le hemos puesto una emisividad de 0,9 y a las paredes del canal, pues de 0,85. Es decir, son superficies muy emisivas y por tanto van a intercambiar mucho calor entre ellas por radiación. Bueno, aquí pueden ver en este ejemplo cómo puedo asignar materiales también a contornos, no solamente tiene por qué ser a dominios. ¿Eh? Por ejemplo, para especificar la emisividad de esa superficie. Bien, y el cálculo de radiación en esta superficie es complicado. Es más complicado que la transferencia de calor por conducción o por convección. Es me refiero a más complicado desde el punto de vista computacional. Los resolvedores les cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que se resuelven en conducción y en convección son ecuaciones locales. Es decir, son campos locales. Entonces, lo que pasa en un punto depende de lo que pasa en los puntos de alrededor. Porque son ecuaciones locales. Pero aquí estamos mezclando elementos que están en un contorno con elementos que están separados en otro contorno que está en otra pared alejada. ¿De acuerdo? Eso hace y están acoplados por radiación. Eso hace que en la matriz del sistema aparezcan elementos fuera de la diagonal que no son cero. Esas matrices son más difíciles de resolver que en los casos locales. ¿Vale? Entonces, siempre que incluyamos radiación, esperaremos que sea más difícil, o sea, para el resolvedor sea un poco más difícil resolver. Pero bueno, no hay problema porque los observadores que vienen aquí pues funcionan bien y además tienen un algoritmo de reordenación para conseguir poner esas matrices de forma aproximadamente diagonal. Bueno, pues otro ejemplo que quería mostrarles, lo voy a abrir ya también. Es un poquito más complicado, que es el enfriamiento de un dispositivo de potencia, de un transformador de potencia. ¿Vale? Está aquí. Tenemos transformadores, unas bobinas, etcétera. Tenemos un ventilador, como esto, como los transformadores que tenemos en el ordenador. ¿Vale? Y en este caso, Emilio, tenemos. Sí, dime. ¿podemos ver el resultado del chip cooling? ¿El enfriamiento del Lo chip? vuelvo a poner. Aquí está. Ah, verdad que los ciudadanos lo hemos visto, ¿no? Perdón, esta parte me la estaba saltando. Perdón. Bueno, Exacto. aquí tenemos, como hemos visto, teníamos convección forzada que venía en este canal de refrigeración de izquierda a derecha, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver la temperatura, ¿de acuerdo? Veo la temperatura en las paredes del canal de refrigeración y en la superficie del disipador de calor, ¿vale? Y también aquí tengo representado estas flechas son el campo de velocidades, ¿de acuerdo? A ver, aquí tengo pues lo mismo. Vemos cómo esto se conecta hasta 70 y tantos grados. En cambio, las paredes están a unos 20 grados y por tanto sí que va a haber radiación entre ellas. Y además son superficies muy emisivas como hemos puesto antes, ¿vale? Tengo aquí este de velocidad. Bueno, este lo vamos a ver mejor. Aquí tengo 5 cortes. Para verlo bien, vamos a poner un solo corte, ¿vale? Este de aquí. Y si acaso voy a poner un corte en el plano X. Sí,
un solo corte, de hecho, aquí. Para que veamos cómo es el flujo, como es cero en las paredes, como debe ser, el flujo alrededor de los disipadores de calor, ¿de acuerdo? Vemos cómo se acelera, aquí entra con una velocidad constante, pero se acelera a través de la zona de disipadores, y vemos también como aquí el flujo de salida es más grande que el de entrada. Bueno, el flujo es el mismo, el flujo másico es el mismo, pero la velocidad de la salida es más grande que la entrada. ¿Eso tiene sentido? Pues sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí el aire, al pasar a través del disipador, se calienta. Al calentarse, en esta zona de aquí, aguas abajo, se expande. Y al expandirse va más rápido. Por eso aquí, si calculáramos la velocidad media a la salida, sería más grande que la velocidad media a la entrada de este aire. ¿Vale? Pero es por la propia expansión del aire, la presión térmica del aire. ¿Vale? Todo eso, hombre, cuando uno hace el modelo, es recomendable comprobar que todo eso se cumple, que es lo que uno esperaría en una situación real. Es que efectivamente los comportamientos son los esperados. Si no son los esperados, hay dos posibilidades. Una de dos, o no hemos puesto bien, no hemos establecido bien la física de nuestro modelo, no sabemos cuál es la física que está ocurriendo ahí, y eso nos da la oportunidad de pensarlo y corregirla, o realmente la física, pero esa física se acopla y funciona de una forma que para nosotros era inesperada, con lo cual también aprendemos mucho en esa. Perdón. Esta, esta es la radiosidad de la superficie. Esto es lo que emite la superficie, como pueden ver, por radiación. Vemos cómo emite mucho más pues, los vatios por metro cuadrado que se emiten por radiación en la superficie. ¿Vale? No lo mismo por encima que por debajo. Yo puedo ya, como siempre, puedo ver ya analizar las variables que necesite en cada caso. Si estos vatios por metro cuadrado por radiación yo veo que son muy pequeños en comparación con los flujos de conducción o de convección, pues podría simplificar el modelo y despreciar la radiación, ¿vale? Pero bueno, nuevamente cuando hay grandes diferencias de temperatura y el medio es transparente, como hay en este caso, hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Muy bien. Bueno, hay varios niveles para describir la radiación. Radiación al ambiente, esta es muy sencilla, ¿vale? Y esta radiación, pues simplemente decir la temperatura del ambiente y la temperatura local y ese flujo de calor saliente. Es muy sencillo. Y esa viene incluida con la plataforma principal. O sea, pues, ese cálculo de radiación hacia el ambiente, que está a una temperatura fija, lo puedo hacer, ¿no? Cuando hago radiación de superficie, pues es un poco más complicado. Ese ejemplo que he mostrado incluye los fenómenos de radiación entre superficies. Hay varios métodos. Este de aquí, que he mostrado. Bueno, aquí está la diferencia cuando incluimos la radiación o no. Vemos que si no incluimos la radiación, la temperatura máxima es de 90 grados, la que se alcanza aquí en el disipador. Pues la radiación son 79. Vemos cómo la disipación por radiación también es importante en este caso. Y bueno, para terminar, porque ya tenemos que ir terminando, pues nada más, esa era la última. Bueno, aquí, bueno, simplemente el resumen de cuándo hay que considerar radiación. Cuando el rango de temperatura es grande, hay diferencias de temperatura grandes, la emisividad de superficies es cercana a 1, estas son superficies muy emisivas, y cuando a conducción y convección son pequeños en comparación con la radiación, ¿vale? Y nada más, reiterar de nuevo el máster universitario que tenemos, que ahora mismo está en fase de prescripción, y si hay alguna pregunta sobre esta parte, pues es el momento de formularla. De momento no tenemos ninguna, ¿eh? No hay ninguna prueba. No, yo creo que ya es la hora de la comida Sí, y estamos todos... mira, sí, espera, tenemos una. vale. En estructuras periódicas, ¿se pueden aplicar condiciones periódicas para térmico? Sí, hay condiciones de contorno periódicas, también se pueden hacer, que se llaman symmetry. Depende de la física, tienen un nombre diferente en otros, pero creo que en contorno, en las condiciones periódicas para flujo de calor,
se llama symmetry, ¿no? Que es simplemente en los casos periódicos, simplemente que no hay flujo de calor tangencial, ¿de acuerdo? Porque ese flujo de calor tangencial, perdón, no hay flujo de calor normal, solamente tangencial. Si hubiera flujo de calor normal, se rompería la simetría. ¿Vale? Entonces, en los modelos de transferencia de calor, la condición que se suele poner es que no hay flujo de calor normal a la superficie. Y se suele llamar symmetry o cualquiera que ponga con esa ecuación le viene bien. La de aislamiento térmico también le serviría para poner condiciones de simetría en ese tipo de problemas. ¿Alguna cuestión más antes de terminar? Un momento. Mira, tenemos otra. En un altavoz, que una corriente pasa por un bobinado y este se caliente, si queremos ver la transferencia de calor al hierro y al aire, ¿cuál de esas físicas debemos utilizar? Vale, tenemos altavoz que pasa una corriente pero calienta. Perfecto, yo entiendo, ¿no? Entonces queremos ver la transferencia de calor de este hierro. Del bobinado al hierro y al aire. Bueno, pues para la parte de hierro, la parte de la bobina y la parte de hierro, ahí sería la física de transferencia de calor en sólidos, ¿vale? Hacia el aire, pues es lo que he comentado antes, tenemos variaciones. Podemos poner un coeficiente de transferencia de calor de estos los que hemos visto antes, que vienen predefinidos para convección natural, y que me calcula H, o puedo poner una física de transferencia de calor en fluidos también, para simular como el flujo de aire alrededor debido a esta convección natural por el calentamiento, que también lo puedo hacer, también se puede hacer. Entonces, dependiendo del caso, ¿no? La de transferencia de calor en sólidos, 100% seguro tiene que utilizarla. Y después, dependiendo de la precisión que necesite, pues un coeficiente de transferencia hacia el aire, digamos, simulado, o sea, digamos, aproximado, que bueno, que son buenas aproximaciones, de todas maneras, también lo aprovecho para decir, o si queremos muy preciso el modelo, simular el flujo de aire con transferencia de calor en fluidos, acoplados con flujo laminar, ¿vale? Para calcular el flujo de fluido, claro. Ahí la body force, o sea, lo que mueve el flujo es el propio cambio de densidad del aire debido a la temperatura. ¿De acuerdo? Eso se pone como una fuerza de volumen de gravedad en el aire. O sea, a cambiar la densidad en cada punto, cambia pues su peso y por eso se establece el flujo de aire.